Hola y bienvenidos una vez más a el PES Podcast con un nuevo episodio de Cazando Mitos Cristianos. Esta serie que estamos es el episodio número 5 del día de hoy. Estamos todavía sobre enero del 2023 y realmente seguimos tocando temas espinosos, temas que realmente son confrontantes, temas en los que siempre he querido como tocar y hablar, pero pues que realmente son un poco sensibles y sé que a muchos y muchas pues de pronto no les va a gustar. Y el tema de hoy es sobre el aborto, o como lo conocemos hoy en día, interrupción del embarazo. Creo que es así, le llaman ahora así, que es una interrupción del embarazo, eh, y B, interrupción voluntaria del embarazo. Y es un tema denso, creo que es un tema denso, obviamente es un tema que aquí en Colombia dividió el país, lo dividió obviamente en dos. Fue el año pasado, en 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de despenalizar el aborto, lo cual pues como que en medios no solo colombianos sino también mundiales hizo mucho revuelo y mucho porque pues todo el mundo iba en contra de, no, o sea, no todo el mundo sino pues la mitad del país, digámoslo así entre comillas, iba en contra de este tema del aborto legal, del aborto permitido, y más porque el fallo de la Corte Suprema dijo que pues que iban a ser 24 semanas, más o menos. Algunos decían que 24 semanas son 6 meses, pero realmente son como 5 meses y medio. Bueno, al igual vamos a discutir por 2 semanas, pero pues es un tiempo larguísimo. O sea, una mujer con 6 meses de embarazo, pues obviamente está barrigona ya, digámoslo de esa forma, y con un feto formado, un feto ya consciente, pues, a la medida, ¿no? O sea, en la medida del tiempo que ya tiene, pero pues el argumento de la Corte Suprema era que, digamos que como a las 5 semanas y medio, 5 meses y medio, pues el feto no podía ser sustentable fuera del vientre de la madre. Hay casos que sí, hay muchos casos donde se han podido rescatar, pues no rescatar, sino salvar la vida de fetos desde 5 meses, 4 meses y medio. Hemos escuchado casos, pues no absurdos, sino increíbles. Pero bueno, en fin. El tema es que, pues, obviamente hubo una discusión por los colectivos llamados Provida, encabezados muchos de ellos por iglesias cristianas, católicas, eh, bueno, en fin, por muchos creyentes, digámoslo de esa forma, que obviamente, pues, a ver esta situación, pues, quedaron en shock. Y se me han acercado, obviamente en esa época, se me acercó mucha gente a preguntarme por el tema del aborto, que qué pensaba del aborto. Muchos amigos cercanos también les pregunté también qué pensaban sobre el aborto, amigos que considero que son como muy listos y también tienen ¿cómo decirlo? Como una perspectiva global sobre el tema y se documentan mucho, y pues unos decían que sí, que estaban de acuerdo, otros decían que no, que el tema de la vida. Y pues aquí obviamente ha sido una discusión de muchos años, muchísimos años, y ha sido siempre el tema de que si un feto ya, digámoslo, desde las 9 semanas, que en gran parte del mundo es entre 9 y 14 semanas, si no estoy mal, o 12 semanas, hasta ese tiempo se puede abortar. Pues que si hay vida, unos decían que desde la misma fecundación del óvulo de la mujer ya se había generado vida. Entonces pues que como iban a matar la vida, que pues el feto tiene obviamente, ya cuando ya es un embrión, digámoslo de esa forma. No, pues así es. Cuando ya es un embrión, pues que ya es una vida y que ya tiene derechos y que hay que respetar sus derechos, obviamente, y que pues por más que la madre sea la madre, no tiene derecho sobre esa vida. Entonces era como uno de los discursos de los colectivos pro vida en el mundo. También pues otros argumentos como que pues que no, sí, que no era solo decisión de la madre, sino también del padre en algunos casos, porque pues también sabemos que gran parte también, el gran discurso también de estos colectivos, sobre todo feministas, era de que pues era mi cuerpo, mi decisión, pues que ellas tenían la decisión, pero pues otras personas decían que también había derecho del padre, en los casos que había padre, derecho de la madre y derecho también del mismo bebecito, y pues obviamente hay leyes, se me olvidó el nombre de estas leyes que hay, que son pues como que
hechas para estar sobre los países, sobre la legislación de los países, que decían que pues el respeto a la vida y que esto ya era vida, entonces que no podían matar a los bebés en formación, a los embriones, y ha sido pues una discusión larguísima, como les decía, el año pasado acá en Colombia hubo una discusión fuertísima, pues como les contaba, fue aprobado, fue despenalizado el aborto hasta la semana 26 o 24, ya se me olvidó ahorita, y es tremendo porque obviamente uno pues lo primero que piensa es como una mujer con 5 meses y medio de embarazo se puede pensar siquiera abortar. Y muchos decían, no, pues sí, la malformación del feto, por casos de violación, por casos de salvar la vida de la mujer, obviamente. Es más, en esas tres causales que acabé de nombrar, el aborto está despenalizado desde el 2006 en Colombia. O sea, desde el 2006, por esas tres causales, una mujer puede ir a abortar sin que sea un crimen, digámoslo así, o sin que fuera un crimen en ese momento, ¿no? Que era como, bueno, si fuiste víctima de violación, pues obviamente con todo el proceso, puedes ir a una clínica y te aplicas el aborto, todo el tema, papapam. Si el bebé encuentra una malformación genética que ponga en riesgo la vida de él cuando esté fuera de, de la mamá y pone en riesgo la vida de la mamá, también puede abortar. O también en el mismo parto, en el momento donde tengan que decir los médicos que tiene preeclampsia la mamá, entonces toca salvarla y sacar al bebé, él también se puede. Digamos que eso ya está desde el 2006. Y pues era curioso porque gran parte del discurso de estos grupos pro aborto era ese, pero eso ya estaba. Pero entonces el argumento era que en parte es razonable, les voy a ser sincero, porque parte del argumento del discurso de estos colectivos era es que vivimos en un país como Colombia, un país de tercer mundo, lo cual ya todos sabemos que el acceso a la salud es muy difícil en áreas rurales, en áreas muy alejadas de las capitales o de las ciudades principales en cada región, y que pues obviamente era más complicado acceder a este tipo de servicios. Entonces que cuando iban pues les ponían muchas trabas, obstáculos, peros, y pues seguía pasando el tiempo y ya se cumplían las 12 o 14 semanas y ya no podían acceder como a este servicio, y ya era pues un delito abortar. Y pues ya sabemos qué pasa. Digamos que en Colombia las condenas van de entre 14 a 24 meses, si no estoy mal. O iban porque ya no, porque pues les conté de que una mujer pagaba cárcel si llegaba a abortar porque pues era ilegal en estos casos. Entonces el discurso era, no, pero es que necesitamos acceder, entonces necesitamos más tiempo, etcétera. Entonces entiendo el tema, a lo que voy entiendo el tema del acceso a la salud, entiendo el tema de lo que vivimos aquí en Colombia como país, pero creo que esto ha sido muy mal encaminado. Creo que, y hemos visto en otros países que la solución no es el aborto, la solución no es matar a un niño, a una vida, porque si me preguntan a mí, sí creo que cuando un óvulo ya es fecundado, empieza ya a formarse. Es como comparar, no sé si me acepté mi comparación, pero es una semilla, o sea, una semilla es un árbol en potencia. Si yo con esa semilla la siembro y la dejo que pase el tiempo, pues crece el árbol, nace un árbol, obviamente. Si no, pues obviamente si no se interrumpe, se acaba, porque es que es otra cosa. Interrupción, creo que está muy mal usado el término, porque interrupción creo que no debería ser, es simplemente terminación del embarazo, o sea, cortarlo y ya, porque interrumpir eso es algo que se deja de hacer y al rato se puede retomar, pero un embarazo no se puede retomar, o sea, obviamente se puede retomar, o sea, volviéndose a embarazar a la persona, pero no puede retomar ese embarazo, ese mismo código genético, esa misma huella digital, digámoslo así, ese tipo de cosas. Bueno, entonces a lo que voy es que está este óvulo fecundado, pues obviamente ya es una semilla y ya si se deja el transcurso de los 9 meses es un ser humano, entonces ¿cómo pueden decir que no es vida? O sea, ya automáticamente es vida, y me choca mucho porque pues digamos que yendo a la Biblia, porque muchos colectivos también se han apropiado de la Biblia también para decir que es que en la Biblia está, obviamente la Biblia no está como literalmente como el mandamiento no abortarás, no,
pero sí es muy enfático en el tema de proteger la vida, de respetar la vida. Vemos versículos como el Salmo 139, donde ese salmo lo escribió Salomón y dice que tú me viste, es más, lo tengo por acá, espérenme un momentico. Dice ese salmo, ay, fue mi chica, espérenme, espérenme. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te he alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Me parece un salmo muy bonito porque nos está hablando del hecho que Dios ya nos conoce desde ese momento para los que creemos. Y yo sé que pues aquí no tengo que convencer a nadie, digamos, en el tema cuando son creyentes, ¿cierto? Porque pues lo conocemos. Pero quiero ir quería ir a ese versículo de la Biblia para que vean que no es simplemente para repetir lo que todo el mundo repite, sino hay cosas específicas que están escritas, que es verdad, porque es que yo no creo en la Biblia a medias, no creo en la Biblia en lo que me conviene, no creo que es que si este versículo me conviene lo voy a usar, pero este me acusa, entonces mejor en ese no creo mucho. No, creo que es algo que sí debemos tener claro y ser concienzudos. Y retomando el tema de la vida, creo que sí, el aborto es un tema muy denso y creo que debería ser el último recurso. Al igual, el aborto no es nuevo. Digamos que, bueno, no es que el aborto no sea nuevo, sino que el matar bebés no es nuevo. Creo que ya lo conocemos desde tiempos atrás. Conocemos desde los sacrificios que se le hacían al dios Amoloc, sí que no vayamos tan lejos, a los sacrificios que hacían los incas, los aztecas, que por la fertilidad no, sino por los cultivos, por la prosperidad de las lluvias, de todo este tema, sacrificaban a sus bebés al son de los tambores para no escuchar los llantos de los niños. Y sé que suena tétrico, pero es real. Esto no me lo estoy inventando yo. Pueden ir a buscarlo, pueden documentarse porque no es mentira. Y creo que eso era otra forma de sacrificar a nuestros bebés, a nuestros niños, por otras razones, como les decía por unos dioses en los que se creían, el dios de los aztecas, el dios de los incas, el dios Amoloc, como les decía, se sacrificaban bebés, o sea, los ponían, los quemaban, los descuartizaban, les sacaban el corazón a los bebés, era algo brutal, que decimos, uy, no, terrible, porque pues era un bebecito, que no sé qué, pero es algo similar a lo que estamos haciendo hoy, y hoy son otros ideales, porque obviamente vivimos en otros tiempos, vivimos unos tiempos de modernidad, vivimos en tiempos que nuestros dioses es la libertad, hacer lo que nos plazca, hacerlo como nos plazca, simplemente fijarnos en nosotros mismos y creemos que la libertad está es en hacernos respetar a nosotros mismos en cuanto a nuestras ideas que pesan más que las de otros. Entonces creo que esos son los dioses de hoy en día, entonces creo que estos bebés están siendo sacrificados hacia ese aspecto de los camuflamos que con la libertad, como les decía, mi cuerpo, mi decisión, los ocultamos en esos discursos tan lindos que suenan, que es que la igualdad, que no sé qué, pero realmente todo esto no es así. Entonces, o sea, créanme que esa libertad no es una libertad real. Es la libertad de yo hacer con lo que quiera con mi cuerpo, no es una libertad real porque cuando hago lo que quiero con mi cuerpo, sé que voy a buscar complacer mi cuerpo. No sé, hablámoslo por la misma onda en placer sexual. Y voy entonces, no es que yo tengo la libertad de probar mi sexualidad y conocer mi sexualidad. Entonces voy con un hombre aquí, voy con otro hombre, voy con una mujer, voy con trans, como decía en el episodio pasado, voy con un Kerk, voy con un no binario, entonces para probar de todo, y según es mi libertad sexual, pero al final de cuentas estoy siendo esclavo de esos deseos de mi cuerpo, estoy siendo esclavo de buscar complacer mi cuerpo, y si algo me ha enseñado la vida en todos esos años de caminar, es que el cuerpo es insaciable, o sea, puedo acostarme con mujeres todos los días, con 5 mujeres todos los días, durante el resto de mi vida y no voy a sentir no voy a sentir esa llenura, digámoslo así, sentirme completo sexualmente por eso, porque el cuerpo siempre va a querer más y va a querer más, igual como siempre lo he dicho con las drogas, fumar, o sea, uno fumaba que, tienes que tengo unas ganas de fumar, que no sé qué, y entonces uno fumaba y al ratico ya te quería fumar, entonces se le iba el día pensando en conseguir para fumar, si era conseguir plata o caminar para retacar, para conseguir su baretico, lo que fuera, y uno se volvía esclavo de eso. Entonces a eso voy, ¿cuál libertad?
¿Cuál libertad es esa? Esa no es libertad. Entonces, lo que nos venden como libertad es mentira. Y sé que muchas mujeres me están escuchando y dirán, bueno, pero este man está hablando acá y el man que va a saber que no sé qué. Obviamente yo soy esposo, soy hijo, soy padre y me he imaginado ese escenario. ¿Yo qué haría donde mi hija tuviera un cuadro o estuviera en un escenario donde fuera víctima de violación y quedara embarazada? Yo diría, wow, o sea, se me pone la piel de gallina y diría, pero ¿qué culpa tiene este niño? O sea, suena duro, suena confrontante, obviamente, porque pues soy el papá y pues sí, hasta ahí llego, pero ¿qué vive ella? ¿Qué está pasando por ella, la cabeza de ella? ¿Cómo va a decir, tras de que este man abusó de mí, tras de que este man me violó, o sea, porque es que no solo la violación física, sino también la violación de su autoestima, la violación de su seguridad, de su tranquilidad? Y tras de hecho tener un ser adentro que le recuerde todo el tiempo esto, que le recuerde todo el tiempo lo que sucedió, el momento, obviamente debe ser brutal, o sea, no me imagino. Y vuelvo y repito, desde el 2006, esa es una de las causales de aborto. Obviamente, pues repito, o sea, yo estoy a favor de la vida, sea cual sea la situación, o sea, ya, si digamos, hasta de un niño especial, que digan, no, es que es un niño especial, entonces vamos a abortar, o sea, parce, los romanos hacían lo mismo. O sea, un niño, nacía un niño, un enanito. No sé si eran Juegos de Tronos. Eh, a este man, el papá lo va a tirar al río. Dijo, lo va a tirar al río porque es que tengo yo el derecho de tirarlo porque nació enano, entonces lo puedo tirar al río. Entonces, suerte. ¿Sí me entienden? O sea, como perros, digamos así, porque en el campo antes nacían perros y si nacía alguna perrita entre los perros, cogían la perrita y la tiraban al río porque es que es una perra y tiene más perros, no nos sirve. Vamos de los perros. En Roma en los primeros siglos también era lo mismo. Necesitaban era tener hombres para el tema del apellido, todo este tema, y si nacían mujeres a veces no les servía, entonces las dejaban tiradas en las calles. Y estoy contándoles esto y me acuerdo que hace un tiempo también estaba investigando un poco sobre ese tema y los primeros orfanatos, o sí, sí, orfanatos y centros para desahuciados fueron fundados por cristianos porque sentían la responsabilidad de amar al prójimo y recogían a todos estos niños de las calles, los adoptaban, les daban casa, comida, porque pues era normal en esa época tirar a los niños a la calle desde bebecitos recién nacidos y deshacerse porque no había como, entre comillas, una tecnología tan útil como el aborto hoy en día, pues no era como si ellos abortaran, sino simplemente nacía el bebé y se deshacían de él y lo tiraban y como si nada. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Que la vida sí creo que es preciada tanto porque Dios no la dio, obviamente, pero tanto porque creo que todos tenemos derecho a vivir. O sea, estaba como medio investigando por encima de este aspecto y veía que grandes músicos, creo que Beethoven, si no estoy mal, leí científicos, Francis Collins, que es uno de mis héroes también, puede investigar, ellos, las mamás iban a abortarlos y a la final se arrepintieron de abortarlos eh, y hoy en día son grandes, son, bueno, bueno, Beethoven, pues ya saben la historia de Beethoven, Francis Collins fue el man que nos regaló el código del ADN, o sea, nos regaló ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. Nos regaló, él transcribió el código genético, se me fue la palabra, después se las escribió por ahí, pero el man fue el genoma humano, el man transcribió todo el genoma humano, los 31 billones de letras del genoma humano, 31 billones de letras, o sea, me demoraría 30 años leyendo, creo que son 30 años que me tomaría leer todas las letras sin parar. Imagínense todas esas letras. El man con un equipo de 2000 científicos transcribieron las letras del genoma humano. Gracias al genoma humano podemos también identificar ciertos errores genéticos en los seres humanos que podemos corregir antes de que una mujer quede embarazada. Todo ese tema de cosas y es muy chévere también ese aspecto. Pero lo que voy es eso, creo que la vida, sea como sea, conozco padres que tienen niños especiales y dicen, para mí el mejor regalo fue este niño, porque realmente he aprendido mucho de él, muchas cosas, y es una vida, o sea, ¿quiénes somos nosotros para dictaminar eso? Obviamente aquí volvemos al tema de mi cuerpo, mi decisión, obviamente está en cada mujer la decisión, y el argumento también ha sido pero es que son niñas pequeñas que han sido violadas, y entonces que el aborto y tal, ellas tienen derecho a decidir, pero creo que en el enunciado vemos al principio que dicen son niñas, una niña obviamente pues bajo la presión social y todo ese tema pues va a decidir lo que le digan. Y las políticas y la agenda que se mueve hoy en día en Colombia es eso, a abortar. Y escuchaba un caso también de una chica que fue a Profamilia a hacerse la prueba de embarazo y
Obviamente salió positivo el embarazo, pero ya lo tenía planeado. Entonces la llamaron a un cubículo en Profamilia y le dijeron, bueno, estás embarazada, ¿quieres abortar? Que no sé qué. Y ella, no, 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 ¿cómo crees? Y lo dijo duro porque pues había más chicas haciendo fila para entrar. La puerta estaba abierta y dijo, no, yo también quiero que oigan. Obviamente era una chica cristiana la que estaba ahí y decía eso. Entonces la señora dijo, uy, como que, uy, un momento. Entonces se paró, cerró la puerta y dijo, pero, bueno, entonces quiero tenerlo. Y cambió la actitud de la señora, como fue muy déspota de ahí en adelante, porque como que decía... ok, pero te tiene que tener en cuenta que pueden haber unos riesgos, que bla, bla, bla. Está segura que lo quiere tener y como que la agenda era como promover esto. Y de pronto puede que suenen cosas amarillistas las que estoy diciendo, pero realmente es real lo que está pasando y muchos deben estar esperando mis conclusiones de, pero bueno, al fin, ¿qué piensa? ¿Qué cree la iglesia? ¿Que está bien? La iglesia tiene una posición radical en el tema de defender la vida, la cual yo estoy de acuerdo también. Creo que la vida se debe defender hasta el último minuto y creo que el llamado como cristianos es a defender esa vida, de hablar por los que no pueden hablar, de ser la voz de los que no pueden expresar y creo que está bien, pero creo que hay algo mal en la iglesia y es este tema de ponerlo todo en ese tono amarillista de es que la muerte, es que esto, es que pecadores, es que se van a quemar en el infierno, es que tal cosa. Creo que deberíamos ir más allá y como cristianos ser una iglesia activa en promover la sexualidad responsable, en los que podamos promover, como digamos, repito, estas jóvenes, estas personas que de pronto no tienen los recursos para hacer, no tienen los recursos para tener esa concepción de, sí se dice concepción, como no esa concepción, sino no tienen ese, fue mi chica, se me fue la paloma, no tienen como ese intelecto, no quiero ser grosero, ese intelecto para entender qué es planificar, qué son los métodos de anticoncepción, cómo pueden planificar, etcétera, etcétera. Porque si hay muchos lugares como Profamilia, que Profamilia es como la entidad que promueve, digamos, todo este tema, pero realmente la agenda hoy en día es como que ven aquí, que aquí pues te ayudamos para abortar, tratar todo el tema. Y repito, no quiero ser amarillista, pero pues vi muchos casos respecto a esto y pues me parece como que, uy, qué video. Y más por el ambiente político que se ve en Colombia, que es pro también aborto, entonces esa agenda se está moviendo, obviamente. Pero lo que hoy es, como iglesia activa, digamos, es movernos a hacer esas campañas de, bueno, por favor, a los jóvenes, el uso responsable de su sexualidad, porque pues obviamente vivimos en un tiempo donde nos están vendiendo el sexo descontrolado, el sexo sin culpa, el sexo casual, en la música sobre todo, bueno, en las series, hay series brutales como Skins, no sé si se acuerdan de esa serie, si era Skins, que se llamaba Skins, no me acuerdo ahorita, en MTV, y era una serie brutal. Ahorita creo que hubo una también hace poquito por HBO, bueno, en fin, donde promueven así la sexualidad, pero brutal, que se la quieren meter a los niños por los ojos, como que vive tu libertad sexual, tú no tienes que ser hombre porque la sociedad te lo dice, es una construcción sexual, una construcción social, no tienes que ser mujer porque es una construcción sexual. La ideología de género también ha llevado mucho a todo este tema, que es un tema que también más adelante tocaremos, el tema de la ideología de género, pero realmente creo que como cristianos digamos, ser activos en prevenir todo este tema, en vez de simplemente ser correctivos de querer tener la verdad y querer, mejor dicho, ser los más santos, cuando nos cuesta ponernos en los zapatos del otro o de la otra en este caso, porque vuelvo y repito, no debe ser fácil para una mujer, obviamente, ser víctima de una violación y querer tener ese niño, no, o sea, vuelvo y repito, creo que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todo y Dios perdona todo, o sea, la mujer que haya abortado 10 veces, perdón que lo diga así, Jesús lo dijo en su palabra, esa mujer es perdonada y sé que Dios es omnisciente, él es omnisciencia, que es, Él conoce todo, conoce todas las decisiones, conoce todo, obviamente Él es tan soberano que no está en contra de lo que tomemos nosotros como libre albedrío, las decisiones que tomamos, pero creo que Él tiene como un backup en estos casos de aborto, creo que esos bebés no se van a ir por ahí y ya, tengo la fe y la certeza de que esa vida no se va a desperdiciar para nada. Dios no es, no es un ser de que, porque la mujer abortó, ay, esa vida que esa mujer abortó, entonces se perdió, echémosla a la basura, esa almita, tal. No, creo que él es soberano sobre esas cosas y Él tiene el control. Entonces, pues nada, dicho estas cosas, realmente creo que más como cristianos debemos es
ir hacia ese aspecto de con amor, ir a las personas, de cambiar el chip de la gente desde antes de hacerlo, porque es que el aborto no es la solución, o sea, el aborto lleva creo que 10 meses ya aquí en Colombia, desde que lo que les decía, ya desde el último fallo, y estuve viendo por ahí unos números por encima, y realmente no es que el aborto haya aumentado, no es que, mejor dicho, haya mujeres de 6 meses haciendo fila para abortar. El promedio de abortos siempre es entre la semana 8 y 12 más o menos, que la mujer aborta, que pues obviamente, pues repito, es vida y no debería ser así, pero digamos que no es el tema tan denso como que descuartizan al bebé y todo esto, porque pues sí sucede en algunos casos, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que hoy es que realmente como cristianos debemos siempre ser el llamado a hacer amor, a hacer luz. Obviamente todo esto ya está escrito, creo que ya lo había dicho antes, todas estas cosas tienen que pasar, parce, o sea, le digo a la gente cristiana que me está escuchando, no se espeluquen ni se escandalicen, no les estoy diciendo que se queden quietos, ni mucho menos, pero tampoco se rasguen las vestiduras diciendo, ¡ay, no, ya es el fin! Nada. Usen estas señales para saber que el fin de los tiempos está cerca y que nosotros como cristianos nuestro llamado es ir a proclamar el evangelio, a ir a hablar a las personas, obviamente con amor, sin imponer, porque pues de eso no se trata. Creo que a nadie nos gusta que nos impongan cosas y no nos entran ni ponemos atención si nos imponen las cosas. Creo que cuando alguien nos quiere imponer algo, simplemente escuchamos ruido y no escuchamos nada más. Pero cuando compartimos cosas con amor, con paciencia, creo que entra más suave y es mucho más bonito. Creo que eso es todo. Creo que, vuelvo y repito, el aborto es un tema muy, muy denso, creo que es un tema donde siempre va a haber discusión, pero es un tema que siempre ha estado, creo que es un tema que siempre lo hemos tenido ahí latente. Ahorita, como les decía, hace 10 meses se despenalizó para todo tipo, o sea, cualquier mujer que esté embarazada tiene el derecho de ir a abortar sin que tenga ninguna causa legal. Y eso pues se hace más asequible pues a poder abortar, obviamente. Antes como que se frenaron un poco y pensaban un poco y eso de pronto salvó algunas vidas en un momento. Hoy es como más libre de poder hacerlo, pero creo que el trabajo es ese, es concientizar a las personas desde muy corta edad. Mi esposa quedó embarazada a los 14 años de nuestro primer hijo. Obviamente lo que mucha gente se acercó a decirle fue aborte. Ella nunca lo pensó. Ella dijo, no, yo quiero tener a mi hijo, quiero seguir con adelante, porque eso también fue uno de los discursos del feminismo que decía, pero es que las mujeres en bajos recursos, ¿cómo van a quedar embarazadas? ¿Cómo lo van a mantener? ¿Les van a dar una mala vida? Que no sé qué. Parce, o sea, eso no es un argumento válido, o sea, no sé cómo se pasa por la cabeza eso. También decían, no, es que no son personas los bebés, entonces... Parce, eso decían también los esclavos que no eran personas. Eso también decían de los judíos que no eran personas. Entonces, como los nazis dicen que no son los judíos personas, pues maten y mataron miles de millones. Y hoy vemos como crímenes brutales eso, y nos escandalizamos al ver eso. Pero ellos también en la mentalidad ellos decían que no eran personas. Como hoy en día, no estoy diciendo que los colectivos sean nazis, ni que tengan pensamientos nazis, ni mucho menos. Pero quiero que mencionemos las cosas realmente y que le demos cada cosa a su lugar y que pensemos en eso. Entonces, nada, como les digo, mi esposa tuvo a nuestro hijo mayor. Hoy en día es una bendición ese hombre, es un regalo en verdad de Dios. No nos imaginamos la vida sin él y qué bonito poder haber dado la oportunidad de que viviera, obviamente de ser un ser humano. Obviamente no todos los seres humanos terminan a bien, o sea, pues hay asesinos, violadores, todo el tipo de cosas. Mucha gente dice, uy, ojalá los hubieran abortado, obviamente. Pero bueno, en fin, es otro tema para otra discusión. Hasta aquí llegamos con el PES Podcast. Espero haber sido luz en alguna cosa. Quería contarles este tema del aborto, porque es un tema bien espinoso. Y sé que de pronto va a tener un segundo episodio. Ya saben, escriban, comenten, cuéntenme qué les pareció este episodio. Compártanlo también, por favor. Síganme en el PES Podcast en YouTube. También en el PES Podcast en Spotify. Ahí también están todos los episodios. Y nos pillamos. Vamos a cambiar, creo que un poco el formato. Les cuento de una vez. Los episodios van a salir el martes, muy seguramente de ahora en adelante, martes 8 de la noche, ya no los jueves 8 de la noche, sino los martes, y nos vamos para los jueves a las 8 de la noche,
tal vez con unos en vivos, quiero hacer en vivos, hablando también de los podcasts pasados, que la gente pueda participar y preguntar, y yo tratar de responder algunas cosas, o también la oportunidad de ser corchado en muchas, que eso también creo que va a pasar. También estoy pensándolo, si lo hago, no sé, en Facebook Live, o en YouTube, o en Instagram, aconséjeme que es la mejor opción, o en Twitch, que el Twitch está repegado, aunque yo ya estoy como cucho para Twitch, pero bueno, si es Twitch, pues que sea Twitch. Entonces nada, muchas gracias, feliz tarde gente, cuídense, el pez quien les habla, Dios los bendice, chao chao.